Saludos amigos y amigas, soy Rubén de Masaya Adventures Channel, esta vez con ustedes desde Marruecos, concretamente de una localidad poco conocida a nivel de turismo en el mundo hispano, la localidad de Beni Mellal. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. Empezamos hoy nuestro recorrido por lo que es el pulmón verde de la ciudad de Beni Mellal, el manantial de Ain Aserdum. Existen diversas teorías sobre el origen del nombre de este manantial, que tiene connotaciones sagradas dentro de la cultura local. La teoría más conocida es la de que Ain Aserdum significa el ojo o la fuente de la mula, ya que según la tradición local, el origen de la fuente fue descubierto por una mula cuando se puso a pastar y descubrió pues el punto en el que se originaba el agua, donde actualmente se encuentran estos jardines que son de las zonas más cuidadas y sin duda una de las imprescindibles a visitar en esta zona, coronada después por la Casbah, la fortaleza que estaba destinada a defender el manantial, la Medina y la zona antigua de la que hablaremos ahora más adelante. En esta zona existen una serie de versiones locales en las que los marabuts, es decir, los santos locales y las zawiyas, hermandades o cofradías islámicas, estaban asentadas en esta zona. En principio existen tumbas de santos locales alrededor de toda esta zona. Sin embargo, no todas ellas están realmente confirmadas históricamente, pero son lugares de cuya existencia tenemos aquí incluso la de un barrio del sufismo, una de las variantes del Islam que les vamos a intentar enseñar hoy. Paseos, zonas ajardinadas y fuentes monumentales bastante cuidadas forman parte del pulmón verde de este lugar, que está muy relacionado al riego, las acequias y los manantiales. Esta es una de las zonas de Marruecos fuertes en el sentido de la irrigación y de la existencia de distintos lagos y presas que forman, dentro de todo el patrimonio que tiene el país, parques naturales que trataremos de enseñarles a lo largo de nuestra visita en este canal. Dentro de las curiosidades que podemos conseguir en este parque ajardinado se encuentra un centro de interpretación de la región en el que se exponen diversos artículos, objetos relacionados con la historia local, muy relacionada con la historia de los Amazigh, de quienes, por cierto, el nombre de este parque, Ain Aserdum, viene de la lengua Tamazigh, concretamente, que es la lengua bereber, que es como la conocemos en el mundo hispano normalmente. El museo es una interesante muestra pues, de la cultura local, en la que además se mencionan algunos aspectos históricos, como fue el hecho de que la zona fue un importante centro de resistencia contra la colonización francesa y española durante los principios del siglo XX, cuando se impuso los protectorados francés y español en la zona. Aquí te muestran los distintos tipos de construcciones defensivas militares que existían, junto con otras que son viviendas. Y aquí tenemos una de las curiosidades, que es la escritura Amazigh, que es en principio la expresión de la lengua bereber en árabe, y en este caso tenemos el inglés. Y mira, aquí hay una pequeña muestra del lenguaje de silbidos que se practica en esta zona, que en España, bueno, algunos lo conocen dentro de la cultura local como el silbido gomero, que en principio también se practica algo similar en las Islas Canarias, concretamente en la zona de La Gomera. Pero como ven aquí, pues también tienen una cultura de lenguaje similar, aprovechando el eco y la resonancia sonora que hacen las paredes de los barrancos para lograr comunicarse. Mira. Bien, aquí tenemos lo que en principio es un desayuno tradicional marroquí, que es con esta variedad de panes que ves aquí, el yogur raïb, que en principio creo que es un yogur fermentado, tienes aceitunas negras, bueno, este aceite que tienes aquí, en principio creo que el huevo lleva comino, y pedí el té, que es la bebida tradicional aquí en Marruecos y siempre te lo dan con una botellita de agua. Vamos allí. Y para entender bien la zona y la historia local, es importante conocer la Casbah de Beni Mellal, que fue construida en el siglo XVII por el sultán Mulay Ismail para proteger el manantial y toda la población de la zona como paso estratégico que era. En la actualidad,
se conserva esto, que es solamente una pequeña parte de la casbah. En principio, la estructura original se encuentra expuesta en una maqueta en el museo que visitamos un poco antes y que les invito a ver para entender un poco la historia. Y en la actualidad esto es un muy bonito mirador que te permite tener increíbles vistas de la zona. Para entender bien la zona de Beni Mellal, Genifra, que es donde nos encontramos, hay que entender que principalmente el patrimonio, aparte de ser histórico, como la Casbah de Tadla, por ejemplo, se encuentra en sus paisajes naturales. Uno de los mayores ejemplos es el parque que se encuentra en las cascadas de Usud, en las que tienes además, mira, pequeñas curiosidades como estas. Un poco hacia las afueras de la ciudad, todavía se puede ver, bueno, que esto es un ambiente rural. Aquí tenemos una mula de carga, algo que es poco habitual de ver en Europa, con la corriente que nos va a llevar hacia el manantial, que es nuestra meta de hoy. Concretamente en Beni Mellal, el agua no es solamente naturaleza, sino que está envuelta en tradición, espiritualidad y costumbres. Alrededor de lo que vienen a ser las zonas de estas cascadas, existen una serie de tumbas de marabuts, es decir, de santos locales, que no aparecen normalmente en las grandes guías, pero que sin embargo sí existen dentro de la memoria colectiva del barrio. Un increíble frescor en la zona, la caída de agua que tenemos aquí ahora mismo. Siguiendo justamente lo que viene a ser la corriente de los orígenes del agua, vamos a dar a lo que en principio es el origen de la fuente, que se encuentra justamente allí y que, como pueden ver, la gente carga garrafas de agua potable aquí. En principio ahí tenemos, mira, los orígenes de las aguas que están por aquí, donde se supone que la mula descubrió el agua, y ahí tenemos la placa que creo que es la que dice, bueno, hace referencia al origen de esto, y bueno, una pequeña canalización, ya que hay un centro de tratamientos de aguas un poco más abajo, para que veas la panorámica que tiene esto. Como ves, no muy lejos de la casbah y de lo que es el manantial con connotaciones sagradas, se encuentra la tumba de un venerable santo, en este caso la del Rabbi Shlomo Amar, que nótese bien que no necesariamente era musulmán, era un rabino judío que en principio se encuentra o se encontraba enterrado aquí, en esta zona. Esta es una de las tumbas sagradas que se encuentran alrededor de este manantial con connotaciones espirituales que tenemos aquí. Y aquí ya nos encontramos con los rastros de un barrio de religiosidad sufí en sus inicios, donde hubo una zawiya, una de estas hermandades en las que quedan restos de estas antiguas creencias que vienen a formar parte del sufismo, que es una corriente espiritual del Islam. Este barrio, el barrio de Suma, surgió alrededor de la zawiya de Sidi Ahmed Ben Qassem, que fue, un erudito del siglo XVI, alrededor de la cual se formó, digamos, esta hermandad sufí. En la actualidad, la sede de la antigua hermandad, de la cual, queda, digamos, este pequeño monumento, se encuentra, prácticamente convertido en un museo que ahora mismo no está abierto al público, pero que sin embargo forma parte de uno de los aspectos de la cultura de este país poco conocidos y poco enseñados al público, que les estoy enseñando yo ahora mismo. Y en general les acabo de enseñar un centro, una zawiya, que fue muy importante en época de los saadíes y los alawitas como centro religioso y a la vez educativo. Y bien, y de momento va a tocar improvisar porque he intentado ver de conseguir platos típicos marroquíes para enseñarles lo que son, como el tajín, el cuscús o algo así por el estilo, pero en esta zona en la que me estoy encontrando, aparte de algunos bocadillos y dulces tradicionales, está siendo la verdad bastante difícil encontrar cosas que no estén occidentalizadas. Con decirte que es más fácil conseguir un McDonald's prácticamente que
restaurantes de comida típica que no se encuentran muy alejados de la ciudad, por ejemplo, ¿vale? Así que lo que hice es que, eso sí, que me fui a los supermercados y, bueno, hice una pequeña compra. Esta vez lo hice en el Marjane, del que ya les hablé antes, que, bueno, que es la gran cadena de hipermercados local, de propiedad local, y en la que decidí comprar, bueno, lo que he visto que más se consume aquí en esta zona. Aquí la marca de agua que más se ve, el agua mineral, la Sidiali, que te la venden en todas partes. Prácticamente, bueno, decidí comprar esto para tener en la habitación. El yogur Raib. Esto sí que es algo bastante típico. Lo probé en el desayuno, la verdad está bastante bueno. En este caso lo compré con sabor a vainilla, que ahora le vamos a entrar ahora mismo. La verdad es de las cosas que hay aquí que les recomiendo sinceramente probar. Está bastante bueno. En el caso del desayuno tradicional esta mañana me lo servían con miel. Coges, lo mezclas con la miel que te dan y la verdad está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien de probar. El refresco Hawái, que esto se vende prácticamente en todas partes. Y después esta marca de neulas con sabor a limón. Ahí está, para que la puedas ver. Con sabor a limón, que ahora le vamos a probar a ver qué tal, mientras descansamos y nos preparamos para enseñarles un poco el ambiente de la noche aquí. Que les vamos a enseñar un poquito cómo es el ambiente de un café en este lugar, que tiene sus peculiaridades respecto a otras partes que hemos visitado antes. Sin embargo, tenemos que enseñarte esta parte de lo que es el Marruecos moderno, concretamente lugares como este que te voy a enseñar, el Oasis Café. Que forma parte de un importante conjunto empresarial marroquí, concretamente del grupo Afriquia, que suelen tener importantes negocios en el mundo de las gasolineras, la construcción, el real estate en el país. Es un importante grupo empresarial en el que han creado este tipo de lugares que son bastante modernos. La clase media emergente marroquí se deja ver en ellos. Se puede ver un poco en el nivel de las personas que te encuentras un poco aquí dentro, con ordenadores, bien vestidos, un poco diferente a los cafés de barrio que les he ido enseñando en estos vídeos que he ido haciendo. Algo como esto te lo puedes encontrar en Beni Mellal, con un ambiente incluso de animación, como el que creo que puedes escuchar de fondo, en el que se muestra el Marruecos moderno, el Marruecos de la clase media emergente del país, que ha tenido un crecimiento sostenido económicamente en alrededor de los últimos 30 años, si mal no me recuerdo. Y esto es un símbolo de esa prosperidad. La verdad es que el sitio se los tenía que mostrar porque mira, aquí pedí una brocheta de kefta que la verdad se ve bastante bien. Tienes música en vivo y hay un ambiente combinado masculino y femenino en todo el lugar, ¿eh? Está bastante bien, la verdad. El servicio es bastante eficiente y rápido de momento, ¿eh? Bien, y para terminar el día, no podíamos despedir este vídeo de otra manera más que con un típico té a la menta que suele ser tan acostumbrado en este país. A la salud de todos ustedes, les invito a suscribirse al canal para apoyar estas aventuras y hasta la próxima.